Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Licen. Dani, a los años que le veo, o por lo menos que le escucho, yo pensé que ya no continuaba dentro del proceso. No, Lice, ya estoy aquí otra vez. Ahora espero que no se vaya. Espero, eso sí. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, compañero. Es que la compañera Dani creo que viene de supervisora nomás, oiga. A ver si continuamos por aquí trabajando nada más. Así parece, Licen. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está, compañera Moniquita? Buenas noches, bienvenida. Gracias. Así sucede cuando pasa, ¿no? Bueno, iniciamos el desarrollo de las actividades y bueno, esperemos que todo el grupo, los que están interactuando, están desarrollando todas sus actividades. Obviamente, el objetivo de nosotros es que ustedes cumplan y terminen con todo el proceso educativo. Ese es el objetivo fundamental, darles todas las facilidades necesarias, obviamente, dentro de lo que el contexto, obviamente, de la institución, de las estructuras jurídicas de la institución, así lo permite para que cada uno de ustedes alcance el siguiente nivel sin ninguna dificultad. Por favor, si es que tienen deberes atrasados, si es que tienen calificaciones inferiores a 7, por favor, repetirán las tareas para que no tengan ninguna dificultad. No esperen que se les califique en ese momento. Yo, el momento, vuelvo y repito, existe un proceso y de aquí la próxima semana iniciamos con la unidad número 5. En el transcurso de esa unidad, yo voy a hacer un barrido de toda la plataforma, de todas las tareas que les doy yo. Para que, ¿cuál es el objetivo de esto? Ir revisando a los compañeros que no han tenido algún tipo no se les ha calificado, que debido a que no han enviado a tiempo, que han tenido algún tipo de dificultad, obviamente asignarles a sus tareas una calificación y de esa manera que ustedes obviamente tengan la calificación respectiva y no tengan problemas al final del proceso educativo. Así que ya saben, les estoy dando esta gran oportunidad que se puedan igualar o que puedan mejorar sus notas. Y así no lo hacen, ya no es mi culpa. Nos veríamos el próximo año en octavo otra vez. Y eso no han de querer, ¿verdad? Si quieren, por eso no dicen nada. No, no, para nada, mi licenciado. Claro. Más bien, Por si favor. es, si es que nos vamos a ver en noveno, pero ya no en octavo otra vez. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés y vamos a ver, estamos ya en la parte final de la Unit 4, de la unidad número 4. Vamos a ver el Topic 4, que es el tema número 4 del uso del verbo to be en el presente simple. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. ¿Quién se acuerda o quién me puede ayudar qué significaba el verbo to be traducido al español? ¿Quién se recuerda? Tiene dos significados. ¿Quién se recuerda qué significaba el verbo to be? Ser y estar. Perfecto, compañero. Ser y estar. Esas son los dos significados que tiene el verbo to be al español. Por ejemplo, aquí yo tengo una oración que dice I am a student. ¿Qué estructura gramatical nomás está conformando esta oración? Tengo en primera instancia un pronombre personal y obviamente está en primera persona. ¿Por qué decimos que está en primera persona? Porque estoy hablando de mí mismo. Dice I se traduce al español como yo. Posteriormente tiene el verbo to be. Tiene la primera estructura que es am. Recordemos que este verbo to be tiene tres estructuras, am, are, is, y las tres significan ser o estar. Tenemos un artículo indeterminado, que iremos viendo más adelante cuáles son cada uno de ellos y su función.
Y por último tenemos un sustantivo, en este caso que es student. Entonces, de esa manera está constituida una oración. ¿Qué dice aquí? I am a student. Dice, soy un estudiante. Está diciendo, esta es la traducción de la oración. En este tipo de oración puedes elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be. Yo puedo decir I am. Obviamente, la parte de I am vamos a cambiarle, vamos a modificarle con cualquiera de los pronombres personales. Y obviamente podremos utilizar como ejemplo la siguiente estructura que dice a student. Por ejemplo, yo puedo decir you are a student. Cuando yo digo you are a student, yo digo tú eres estudiante. Si yo le digo she is a student, yo le estoy diciendo ella es estudiante. Si yo le digo he is a student, yo le digo él es estudiante. Si yo le digo we are a student, yo le digo, en este caso ya sería students, porque we corresponde al plural. Recordemos que existen los pronombres para la estructura singular y para el plural. I, you, he, she, it corresponden al singular. Eso quiere decir que todo sustantivo que vayamos a acompañar, tanto a los pronombres personales como al verbo to be, tienen que estar en singular. Por el contrario, we, you y they corresponden a las, perdón, claro, sí, we, you y they corresponden al plural. Eso quiere decir que los sustantivos que acompañen tanto a los pronombres personales como al verbo to be, a partir de esas tres formas, tienen que estar pluralizados. Por lo tanto, si yo quiero decir nosotros somos estudiantes, este student tiene que pluralizarse, de tal manera que quedaría we are a students. Para el plural del you, igual you are students. Y para they, que significa ellos, they are students. Es la característica fundamental. Entonces, en este tipo de oraciones, una vez más, puede elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be. Por ejemplo, aquí tenemos, he is a student, él es estudiante, she is a student, ella es estudiante, we are doctors, nosotros somos doctores. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos una S, la cual permite pluralizar al sustantivo. Entonces, doctor sería doctor, pero como tenemos con una S al final, estamos hablando de doctores, de doctors, estamos hablando en plural. Entonces, aquí dice we are doctors, nosotros somos doctores. You are a student, tú eres estudiante. Pero si yo quiero decir, ustedes son estudiantes, en la segunda forma del you para el plural, hay obviamente este student, tendría que estar obligatoriamente pluralizado, tendría que estar con una S al final. Students, you are students, entonces ahí quedaría la traducción, ustedes son estudiantes. Así, de esa manera se puede desarrollar o se puede traducir tranquilamente cualquiera de estas oraciones. Fíjate en el cuadro de abajo para aprender cómo se construyen las oraciones del presente simple con el verbo to be, que nosotros prácticamente ya hemos ido viendo, hemos ido analizando en clases anteriores. Durante todo este proceso hemos venido hablando justamente sobre el presente simple del verbo to be. Para la full form, aquí tenemos la parte afirmativa, la parte negativa y la parte interrogativa. La parte afirmativa tiene dos estructuras. Tiene una full form o la forma larga y la short form, la forma corta o la contraída. Igual la negative form tiene la full form y la short form. Eso quiere decir una forma larga y una forma contraída. Y obviamente la interrogación, obviamente tiene sus dos formas, su forma y se acabó. Cuando hablamos de la full form, hablamos en afirmativo. La full form, hablamos de prácticamente tal y como se debe escribir el pronombre personal y el verbo to be por separado. De tal manera que aquí tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, this is y that is. Entonces aquí tenemos la siguiente. Por ejemplo, I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. Recordemos que he es para el hombre, she es para la mujer. It se utiliza solo para animales y sustantivos incontables. También para objetos. Para eso se utiliza el it. We, la primera persona del plural, aquí nos faltaría otro you, obviamente se comprime porque se queda sobreentendido, se suprime, ya se queda sobreentendido que este you are obviamente corresponde al plural y they are que obviamente son ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
así como tenemos la forma larga, tenemos dos estructuras por separado, los pronombres personales y el verbo to be en la short form. Estos se fusionan para dar o para pronunciarse en un solo golpe de voz. De tal manera que I am se fusiona para dar origen a I'm. Prácticamente se elimina la vocal del verbo y obviamente se le contrae a través del apóstrofe. ¿Cuál es el apóstrofe? Es la comita que ustedes pueden observar aquí. De tal manera, eso sirve como escritura. Entonces, de tal manera que si yo digo en la full form, I am, dos tiempos, I am, acá en la short form simplemente digo I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are, they're. This is no tiene. Y that is sí, obviamente tiene contracción. That's. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Habría algún cambio en función de la traducción al español? No. Tanto la full form como la short form significan lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Lo único que hace dentro del idioma inglés es que la full form obviamente se utiliza para documentos formales, mientras que la short form se utiliza en diálogos, en conversaciones personales, en conversaciones informales, conversaciones entre amigos, letras de canciones y miles de cosas de carácter informal que se los puede utilizar. Pasamos a la forma negativa. Aquí en la forma negativa se incorpora una estructura gramatical más, que en este caso es el not. El not obviamente corresponde al adverbio de negación. De tal manera que en la full form nosotros ya tenemos tres estructuras gramaticales. Tenemos los pronombres personales que van en primer lugar, luego las formas del verbo to be, del presente am, are, is, y luego el adverbio de negación no. De tal manera que queda I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, this is not, y that is not. Ahí tenemos las estructuras completas. ¿Qué es lo que pasa? Igual que sucedió con la affirmative form, en la negative form también existe la short form. Esto es la estructura contraída. ¿Qué se contrae acá? Porque aquí ya tengo tres estructuras. Es diferente que en el affirmative form yo tenía solo dos y obviamente se contraían entre las dos. Se formaba una sola palabra y punto. Pero acá yo tengo tres. ¿Cómo se la contraen? Hay dos formas de contraer. Se puede contraer el pronombre con el verbo o se puede contraer el verbo con el adverbio de negación. En este caso, yo voy a contraer para la forma negativa el adverbio de negación, de tal manera que quedaría de la siguiente manera. Tenemos tres formas verbales, am, are, is. El am, para la primera persona, no existe contracción para la negación. De ahí en adelante, las dos formas, are, is, ellos sí tienen contracción. De tal manera que el are más el not, el adverbio de negación not, da origen al aren't. Mientras que el is más el not da origen al isn't. Y eso es todo lo que tienen que saber para contraer. De tal manera, como no tiene la primera forma, contracción se escribe igual. I am not, la forma larga. Para la siguiente, you are not, la contracción es you aren't. Para la siguiente, he isn't, es he is not. Para la short form es he isn't. Para she is not, she isn't. Para it is not, it isn't. Para we are not, we aren't. Para they are not, they aren't. Para this is not, this isn't. Para that is not, that isn't. Entonces, de esa manera podemos contraer también en la parte negativa. Ahora la parte interrogativa es bastante interesante, pues no requiere mayor expectativa o mayor atención. ¿Por qué? Porque si nosotros prácticamente tomamos la posición de la forma afirmativa, la primera que tenemos acá, ¿qué es lo que hacemos para interrogar? Simplemente cambiamos de posición. Dos estructuras dentro de la oración. El verbo y el pronombre. En la forma afirmativa de la full form, nosotros tenemos, primero está el pronombre y luego está el verbo. Eso quiere decir, en primer lugar está
I, you, he, she, we, you, they. Pero, y en segundo lugar, están las formas am, are, is. Ahora, para la interrogación, se invierte esa posición. Para la interrogación, primero va a ir el verbo y luego el pronombre personal y al último el signo de interrogación. Obviamente, complementándolo con lo que ustedes vayan a preguntar, con el sustantivo o en el complemento. De tal manera que quedaría am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they, is this, is that. Entonces ahí tenemos cómo nosotros podemos construir interrogantes, cómo podemos hacer preguntas utilizando el presente simple del verbo to be. Como pueden ver, hay una forma abreviada que se denomina contracción, que se usa al escribir el verbo to be y es necesario utilizar un apóstrofe para construirla. Por ejemplo, de I am tenemos I'm, de she's tenemos she's y así sucesivamente. Es muy importante el orden de las palabras en inglés. Primero va el sujeto o lo que nosotros le conocemos como pronombre, luego el verbo puede ser cualquiera de las tres formas, am, are, is, y luego el objeto o el sustantivo, lo que ustedes vayan a utilizar para darle sentido a la oración. Siempre va a tener ese orden y esa va a ser la fórmula para crear pequeñas oraciones, obviamente utilizando el presente simple del verbo to be. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente se invierte la posición del verbo con el pronombre. Y así, obviamente, tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, am I a student? Soy un estudiante. Estoy haciendo una question, una pregunta. Are you students? ¿Somos estudiantes? Perdón, are we students? ¿Somos estudiantes? Is she clever? Ella es linda. Oye, es lista, perdón. Entonces ahí estamos haciendo preguntas. Si nosotros podemos ver aquí, primero tenemos el verbo y luego tenemos el pronombre personal. Esa es la forma que nosotros tenemos. Primero el verbo y luego el pronombre personal. Esto sucede solo cuando nosotros vamos a construir preguntas, oraciones para preguntar algo. Primero el verbo y luego el pronombre personal. Esas son las actividades, obviamente, que tenemos. Se puede responder de dos formas, utilizando el adverbio de negación o utilizando el adverbio de afirmación. Yo puedo decir yes, he is, o puedo decir no, he is not o he isn't. Yo puedo decir yes, we are, o puedo decir no, we are not, o puedo decir no, we aren't. Y cualquiera de las dos. Aquí tenemos la contracción, tenemos la long form, y obviamente tenemos la parte positiva y también la parte negativa. Ahí ustedes tienen toda la información, cómo ustedes pueden contestar a cualquiera de esas preguntas. Puede ser sí o puede ser no. Todavía ustedes ven cómo pueden hacerlo. Para construir una oración negativa, usa el adverbio de negación, el not, después del verbo. Aquí tenemos, por ejemplo, I am not a student. No soy un estudiante. You are not a doctor. Tú no eres doctor. Cuando ustedes le ponen el not, ya saben que están automáticamente negando alguna actividad. She is not a teacher. Ella no es maestra, ella no es profesora. Obviamente ahí tienen la estructura. En las oraciones negativas también se puede usar la forma abreviada del verbo to be y el adverbio not. Por ejemplo, he is not. O puedo decir he isn't. O they are not, they aren't. Entonces recordemos que para la primera, el verbo tiene tres estructuras. El verbo to be en presente simple tiene tres estructuras. El am, are, is. El am, por lo general, no va a tener contracción. Pero el are y el is, ellos sí van a tener contracción. Se contraen con el adverbio de negación, de tal manera que el are más el not da origen al aren't, el is más el not da origen al isn't. Ahí tienen la contracción de esta estructura cuando yo quiero negar. En cuanto al verbo to be, el verbo to be significa en español, como el compañero ya lo había mencionado, ser o estar. Por ello, para su correcta comprensión, se debe entender el contexto de la oración en la que se va a utilizar. Por ejemplo, la parte correcta, I am engineer, yo soy ingeniero. Incorrecto, I am engineer, yo estoy ingeniero. Obviamente, ¿dónde sucede esto? Obviamente, en la traducción. Entonces,
Recordemos que el verbo to be significa ser o estar, pero hay que tener la oración. Igualito que en el español, la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene autonomías sintácticas, perdón, que sí, que tiene autonomía sintáctica y tiene sentido completo. Entonces yo tengo que tener coherencia, qué es lo que voy a escribir. Entonces, I am engineer automáticamente significa yo soy, es la forma ser, yo soy ingeniero. Pero no puede ser el I am, es yo estoy ingeniero. Por lo tanto, esta sería una traducción incorrecta. En este caso, cuando hablamos con sustantivos que describen profesiones, ahí se traduce el verbo to be como soy, como ser. Entonces ahí se traduce. Lo correcto, obviamente, tenemos I am tired, yo estoy cansado o simplemente estoy cansado. Lo incorrecto, I am tired, yo soy cansado. Obviamente estoy traduciendo como soy. Recordemos que en este caso tenemos que determinarlo o traducirlo como estoy cuando hablamos de estados, hablamos de profesiones, hablamos de determinadas actividades. Obviamente significa, o sea, se debe traducir como está. El verbo to be es irregular, eso sí tienen que tener en cuenta, el verbo to be es bastante irregular. ¿Por qué es irregular? Porque con cada forma tiene, con cada pronombre personal que se va conjugando, tiene su forma propia, no es uniforme, sino que va cambiando con cada uno de ellos. El verbo to be es irregular, lo que quiere decir que dependiendo del pronombre personal, subject o sujeto, como lo quieran entender, que lo acompañe, se conjuga de diferente manera. Además de este verbo, también presenta variaciones en los tiempos verbales del presente, pasado y el futuro. El presente es un poco más complejo porque tiene tres estructuras: am, are, is. El pasado, y es mucho más sencillo porque solo tiene dos formas: es el was y el were, que veremos a futuro. Y el futuro simple tiene ya solo una forma, es mucho más sencillo, es el will be. Ahí el will be va conjugado con todos los pronombres personales, no hay mayor problema. A continuación vamos a ver en los tiempos verbales del verbo to be. La conjugación del verbo to be para cada pronombre personal y con los tres tiempos simples sería obviamente la siguiente. Tenemos los pronombres, tenemos el presente simple, el pasado simple y también tenemos el futuro simple. Aquí vamos a verlos. Aquí tenemos cada uno de ellos. Cuando hablamos de los pronombres personales tenemos I, you, he, she, it, we, y obviamente you y they, ¿no es cierto? Aquí tenemos completos. Está todas las estructuras. I significa, I es la primera persona y significa yo, cuando hablo de mí mismo. Primera persona. You, cuando hablo de tú, en segunda persona, estoy hablando de alguien más. He, cuando hablo de él, recordemos que he, she, it corresponden a las terceras personas. He corresponde a él, she corresponde a ella, it corresponde a eso o aquello. Esto, eso o aquello correspondientes a objetos, animales o sustantivos incontables. We, la primera persona del plural, significa nosotros. You significa ustedes y they significa ellos. You es la segunda persona del plural y they es la tercera persona del plural. Ahora vamos a ver con el presente simple, utilizado con I. I, por ejemplo, am. Yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. They are, ellos son, ellos están. Esto para el presente simple. Ahora para el pasado, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, I was, yo era, yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He was, él era, él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, esto era, esto estaba. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, ustedes eran, ustedes estaban. They were, ellos eran, ellos estaban. Esto, obviamente, cuando hablamos el was y el were para el pasado. Ahora el futuro es más fácil todavía. El futuro solo tiene una sola forma, el will be.
y ahí se va conjugando de una misma manera con todos los pronombres personales. Por ejemplo, I will be, yo seré, yo estaré. You will be, tú serás, tú estarás. He will be, él será, él estará. She will be, ella será, ella estará. It will be, esto será, esto estará. We will be, nosotros seremos, nosotros estaremos. You will be, ustedes serán, ustedes estarán. Y they will be, ellos serán, ellos estarán. Aquí tenemos la conjugación. Los pronombres personales, el presente simple del verbo to be, el pasado simple, ya les estoy adelantando un poco más, y el futuro simple igual. Estamos viendo ya clases que vamos a ver más adelante, pero que es necesario que ustedes vayan viendo y vayan analizando cómo se los hace, cuáles las diferencias entre uno y otro. Ahí tienen toda la información pertinente y vamos a ir hablando, vamos a ir analizando con el resto de estructuras. ¿Cómo crear oraciones con el verbo to be? Para crear oraciones con el verbo to be debemos tener en cuenta la siguiente fórmula. Aquí tenemos una fórmula. Primero tiene que estar el sujeto, luego tiene que estar el verbo to be, cualquiera de ellos, sea presente, pasado y futuro, y luego tiene que tener un complemento, que por lo general es un sustantivo. Dependiendo de la forma, puede ser en singular o puede ser en plural. Y ustedes ya saben cómo se desarrolla eso. Por ejemplo, yo digo I am a student, yo soy estudiante. Ejemplos de oraciones, aquí tenemos una serie de oraciones, las cuales vamos a ver ya en esta última etapa de nuestra clase. Tenemos oraciones simples y sus traducciones. Por ejemplo, I am a good student. Yo soy un buen estudiante. You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo, tú eres mi mejor amiga. He is your new teacher. Él es tu nuevo profesor. She is a nurse. Ella es una enfermera. It is important to me. Esto es importante para mí. It is important to me. Esto es importante para mí. Tenemos we are family, nosotros somos familia. You are very smart, ustedes son muy inteligentes. Y tenemos they are my brothers, ellos son mis hermanos. Ahí nosotros tenemos una serie de oraciones utilizando el presente simple, cómo se estructura. Es bastante fácil. Usos del verbo to be. El verbo to be puede utilizarse de muchas formas en la vida cotidiana. Algunas de las más comunes son para referirse a o escribir a una o describir a una persona o sus estados de ánimo, para indicar la hora o fechas o para especificar la locación de algo. También podemos utilizar para hablar de una persona. Usamos normalmente el verbo to be para referirnos a ciertos aspectos de una persona, como su nombre, su edad, su nacionalidad, su profesión. Ejemplo, she is Natalie. Ella es Natalia. She is a student. Ella es estudiante. La siguiente utilización, obviamente el verbo to be sirve para describir el estado de ánimo de alguien. Si una persona está atenta o triste, contento, triste, molesta o satisfecha, también empleamos el verbo to be. Por ejemplo, he is upset with you. Él está molesto contigo. La siguiente, they are happy with the result. Ellos están felices por los resultados. Ahí nosotros vemos, obviamente se aplica para describir estados de ánimo de las personas. También para describir características de algo o de alguien. Cuando queremos especificar las características que identifican a una persona, podemos recurrir al verbo to be. Así podemos referirnos a sus características físicas, si es alta, si es baja, el color de sus ojos o de su piel, o también las espirituales, si es amable, si es responsable, o si es prudente o es inteligente, cualquier cosa. Por ejemplo, María is tall, her hair is black. María es alta, su cabello es negro. Daniel is an intelligent and responsible boy. Daniel es un chico inteligente y responsable. Ahí tenemos la estructuración. Y ahí tenemos algunas otras reglas. Tenemos cinco reglas, nos quedan dos más. Obviamente por efecto del tiempo ya no alcanzamos a describirlas cada una de ellas. Pero ustedes pueden leerlas en la parte final, apenas son dos. Y obviamente pues son de fácil comprensión cuando nosotros podemos utilizar el verbo to be. Señores y señores, de esta parte llegamos ya al final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes.
que les vaya súper bien en los exámenes, que les vaya súper bien en las actividades. Nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Una feliz noche. Gracias, Lisen, hasta mañana. Gracias, Lisen, hasta mañana. Pasen bien, no se perderán y vendrán a clases. Y ya los cortes de luz ya no va a haber. Gracias, Lice. Hasta mañana. Hasta Ya, mañana, Lisen, señor. hasta mañana.